Doctora, buenas noches. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí se ve, buenas noches. Ya, buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Vamos a empezar con la exposición. Ahora nos ha tocado exponer sobre el carcinoma vasocelular. Para empezar, vamos a hablar sobre los tumores malignos de la piel en general. Como se sabe, la incidencia del cáncer de piel se ha incrementado sustancialmente en todo el mundo. Aunque la tasa de mortalidad del cáncer de piel no melanoma es baja, este tipo de patologías generan una gran morbilidad, incluyendo alteraciones funcionales y estéticas. Entre los tipos de carcinoma de piel no melanoma más frecuentes tenemos el carcinoma vasocelular y el escamocelular, con más de 1 millón de casos cada año. En cuanto a su epidemiología, los datos referentes a epidemiología nos dice que la tasa de incidencia de cáncer de piel no melanoma está aumentando aproximadamente 5% anual. Y se estima que 1 de cada 6 americanos desarrolla cáncer de piel durante su vida. Hablando sobre la comparación en la incidencia del cáncer de piel melanoma, la incidencia de cáncer de piel no melanoma es 18 a 20 veces mayor que este. Y la relación entre carcinoma vasocelular y escamocelular es de 4 a 1 en la población blanca. El cáncer de piel no melanoma va a ser raro en la población de raza negra y se presenta mayormente, el tipo que mayormente se presenta es el carcinoma vasocelular. En cuanto a su etiología, la causa de cáncer de piel va a ser multifactorial. El carcinógeno más importante medioambiental para su desarrollo va a ser la luz solar, por lo que en su mayoría se desarrolla en piel expuesta. La exposición acumulativa por periodos de 20 a 30 años va a ser necesaria para el desarrollo del tumor. La radiación ultravioleta va a generar mutaciones en las cadenas de ADN celular en bases nucleótidas específicas. Otros factores ambientales que van a estar implicados van a ser la radiación ionizante, la exposición al arsénico, la mostasa nitrogenada, entre otros. También es importante tener en cuenta algunos factores propios del huésped que generan mayor riesgo para el desarrollo de cáncer. Por ejemplo, vamos a tener el fototipo de la piel y las genodermatosis como el xeroderma pigmentoso o el síndrome de Gorlin, entre otros. Ya hablando específicamente del carcinoma vasocelular, este también va a ser llamado epitelioma vasocelular o basalioma, va a ser la variedad más frecuente del cáncer cutáneo. Es un cáncer de piel común que va a surgir de la capa basal de la epidermis y sus apéndices. Estos tumores se han denominado epiteliomas debido a que tienen un bajo potencial metastásico. Sin embargo, el término carcinoma va a ser apropiado ya que son localmente invasivos, agresivos y destructivos en la piel y en las estructuras circundantes, incluso el hueso, como vemos en la imagen inferior derecha. Su diagnóstico va a ser clínico y se debe confirmar con estudios de histopatología. En cuanto a su epidemiología, el cáncer de vasocelular, como ya sabemos, es la forma más común de cáncer cutáneo, constituyendo alrededor del 70% de los tumores malignos. En cuanto a su frecuencia por edad y sexo, va a predominar en grupos de mayor edad, pero actualmente se está presentando también en personas jóvenes. En cuanto al sexo, no se tiene un dato preciso. Algunos autores van a señalar que tiene mayor predominancia en el sexo masculino. En cuanto a su localización, tiene mayor tendencia a presentarse en la zona centrofacial, como vemos, con un 94%. Y como vemos en esta imagen, dentro de esta, la nariz, los párpados y las mejillas van a ser los más afectados. En cuanto a su patogénesis, la carcinogénesis va a estar inducida por la radiación ultravioleta. Las mutaciones en varios genes supresores de tumores y protoncogenes se han implicado como impulsores de la formación del carcinoma vasocelular. En casi el 90% de los casos vamos a tener alteraciones de los genes que causan la hiperactivación de la familia de las proteínas Hedgehog. Dentro de estos genes, los perfiles mutacionales del carcinoma vasocelular revelan evidencia de mutagénesis inducida por los rayos ultravioleta. En particular, las mutaciones identificadas están en el gen PATCH1 y en la proteína tumoral 53 o TP53. Estos son en la mayoría de los casos consistentes con mutagénesis inducidas por radiación ultravioleta. Más allá de los cambios inducidos por los rayos ultravioleta, otros factores como el estrés oxidativo también están asociados a la mutagénesis
carcinoma vasocelular. En cuanto a la patología, las células que proliferan en el carcinoma vasocelular se van a caracterizar por tener un núcleo grande de forma oval y van a tener escaso citoplasma. Son de aspecto semejante al de las células basales de la epidermis y se van a agrupar en masas de diferente tamaño y van a estar limitadas por una hilera de células empalizadas y rodeadas por tejido conjuntivo que va a proliferar en forma coordinada con el parénquima del tumor. Las formas infiltrantes muestran cordones delgados de células neoplásicas que se van a extender profundamente en la dermis. Ok, por favor, enciendan sus cámaras. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Pacheco Vargas Alessandra. Vamos a continuar hablando sobre los factores de riesgo. Primero tenemos a los agentes físicos. Dentro de esto vamos a comenzar hablando sobre la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta está clasificada por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer como clase 1, es decir, que es considerado como un carcinógeno humano. Sabemos que hay rayos UVC, UVB y UVA. Los UVC son de onda corta, ¿no? Generalmente, y estas no van a penetrar la capa de ozono. Los rayos UVB, estas van a ser de ondas más largas y estas son las que afectan capas más superficiales de la piel. Estas son las que nos van a producir lo que son bronceado intenso, el enrojecimiento, las quemaduras, todo lo que provoca también daño del ADN y estas pueden derivar a lo que es el cáncer de piel, ¿no? Y los rayos UVA son ondas aún mucho más largas y estas penetran más a la piel y provocan lo que es más que todo el envejecimiento prematuro y la aparición de arrugas, ¿no? También puede ser la pérdida de tono de la piel, cambios en el ADN también y causar este cáncer de la piel, ¿no? Como vemos en el cuadrito, vemos la acción del sol sobre la piel según los fototipos, ¿no? de piel que pueden haber, ¿no? Vemos que el fototipo 1 y 2 van a ser los más afectados por la radiación ultravioleta. ¿Por qué? Justamente porque en el fototipo 1 presenta ante la acción del sol, presenta intensas quemaduras solares, casi no se pigmenta nunca y se desescama en forma sostenible. ¿Cuáles son las características de este fototipo? Son personas de piel muy clara, ojos azules, pelirrojos y con pecas en la piel. Y no suelen estar expuestos al sol y son de color blanco y lechoso, ¿no? Y fototipo 2, que se quema fácil e intensamente, pigmenta ligeramente y descama de forma notoria. Estas son personas de piel clara, pelo rubio, ojos azules y pecas cuya piel no está expuesta habitualmente al sol y es blanco. También tenemos los fototipos 3, que son personas con las razas caucásicas, ¿no? Europeas, de piel blanca, que no están expuestas habitualmente al sol. Fototipo 4 son personas de piel morena o ligeramente amarronada, con pelo y ojos oscuros. Fototipo 5 son personas de piel amarronada, amerindios. Fototipo 6 ya son las razas negras, ¿no? Entonces, básicamente los demás fototipos raramente se van a quemar, ¿no? O van a presentar una moderada afección ante la radiación ultravioleta. Siguiente, por favor. Ya luego también dentro de los agentes físicos tenemos a las radiaciones ionizantes. Estas, dentro de las radiaciones ionizantes existen
dos tipos de radiación ionizante. Una que es de naturaleza electromagnética, que básicamente son los rayos X, los rayos gamma, y otra que está constituida por partículas, son la alfa, beta y neutrones, ¿no? Básicamente las radiaciones ionizantes pueden producir úlceras de difícil cicatrización, lesiones premalignas. También nos pueden producir, que es lo que ven en el tema, lo que son múltiples carcinomas espinocelulares y vasocelulares. Siguiente, por favor. Ya. Luego, ahora tenemos a los agentes químicos, de los cuales el que más resalta es el arsénico, ¿no? El arsénico está incluido en el listado de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer en el grupo 1, perdón. Y por lo tanto está considerado, ¿no?, como también un cancerígeno, ¿no? Hay datos epidemiológicos que vinculan al arsénico inorgánico con el cáncer de piel, también asimismo con alteraciones broncopulmonares, angiosarcoma del hígado, y básicamente los hallazgos clínicos en los pacientes con intoxicación crónica al arsénico se desarrollan en años, ¿no? Y es importante sospechar la causa exógena de esto. Básicamente, la triada clásica de estos pacientes es una queratodermia palmoplantar, también hay epiteliomas múltiples y melanodermia, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, a manera general, ¿no? Dentro de factores clínicos, tenemos a personas que tienen edad avanzada, porque por el daño acumulado, ¿no? También, como mencionaba, tener un fototipo de piel 1 o 2, la exposición solar frecuente e intensa, principalmente en la infancia, hombres que son más propensos que las mujeres, los antecedentes familiares de cáncer de piel, tener un número elevado de lunares, usar cabinas bronceadoras, y exponerse básicamente al sol, ¿no? La siguiente, por favor. Ya, entonces, culminados los factores clínicos, vamos a pasar sobre los tipos clínicos. Vamos a encontrar al tipo clínico nodular, que vemos en la imagen superior izquierda. Básicamente, sus características son que es una pápula o nódulo de tamaño variable, bien delimitado. Va a tener una superficie lisa y brillante, con presencia de telangiectasias, ¿no? Sí, superior izquierda, ¿no? Y es frecuente la ulceración central. Una diapositiva posterior les voy a explicar una diferenciación con el ulcus rodens. Luego tenemos a la superficial, que básicamente es una placa eritematosa, descamativa, redonda, u oval, con pequeñas ulceraciones en su superficie. Luego tenemos al plano cicatricial, que es una cicatriz central de tamaño variable con un borde pápulo periférico. Luego tenemos al morfeiforme, que es una placa de color nacarado, infiltrada e indurada, de bordes más definidos, y puede llegar a ulcerarse. Luego tenemos al ulcus rodens, que es una úlcera de bordes clínicos poco definidos. Los bordes pueden ser también indurados. Y el terebrante, que es un cáncer infiltrante y destructivo, como vemos en la imagen, con la invasión de estructuras anatómicas profundas como el cartílago, el hueso, globo ocular, los senos paranasales, ¿no?, entre otros. El siguiente, por favor.
Entonces acá es una pequeña diferencia entre las ulceradas, básicamente el ulcus rodens, que es las úlceras se encuentran desde el inicio infiltrantes, ¿no? En cambio, la nodular ulceroso, que es cuando el nódulo se deprime y se ulcera al centro y los bordes están elevados, duros y brillantes. Siguiente, por favor. Ahora, para el tipo histológico es importante, se recomienda hacer una biopsia de buena calidad, ¿no? Que incluya lo que es dermis y tejido celular subcutáneo, para que nos permita identificar, ¿no?, las características histopatológicas de la lesión, ¿no? Histopatológicas y microscópicas, ¿no?, de la lesión, como marcadoras del pronóstico, ¿no? Entonces, primero tenemos al tipo histológico nodular. Esta se va a caracterizar por masas o nódulos circunscritos de varios tamaños, localizados en la dermis, que están constituidos por células neoplásicas basaloides con empalizada periférica y hendidura estromal. En la imagen vemos grandes lóbulos tumorales y con empalizada periférica, ¿no? Y en este caso vemos una prominente necrosis central, no sé si se logra ver, que los pueden tomar como quísticos, ¿no? Luego tenemos a la superficial, que se va a caracterizar por múltiples nidos tumorales de células basaloides unidos a la epidermis y que se pueden extender solo a la dermis superficial. De forma habitual, estos son dispersos, ¿no? Luego tenemos al micronodular. Estos van a ver nidos tumorales pequeños, ¿no?, como se ve en la imagen. Uniformemente son redondeados, por regla general no hacen hendidura estromal y pueden estar circunscritos o dispersos. En la imagen que vemos, ¿no?, en la parte superior derecha, vemos lobulillos diminutos, ¿no?, sin empalizada periférica, que es la característica del micronodular, ni hendiduras, y vemos, ¿no?, el aspecto disperso que se aprecia, ¿no?, en el límite profundo de la biopsia. Luego tenemos al morfeiforme, ¿no? Este se caracteriza por pequeñas islas tumorales, y estas son más alargadas, ¿no?, como vemos en la imagen. Son afiladas, inmersas en un estroma denso, fibroso o esclerosante, ¿no?, y de aspecto cicatricial. Este es un cáncer, como dije, más disperso y con frente de avance más infiltrativo. Luego tenemos al trabecular, que acá este se caracteriza por la presencia de bandas o espículas o trabéculas tumorales invasivas, ¿no? Y presenta un frente de avance de límites mal definidos e infiltrativo, ¿no?, al igual que el morfeiforme. Y por último, el mixto, que es cuando el carcinoma vasocelular tiene o está formado, ¿no?, con dos o más tipos, ¿no?, dentro del mismo tumor, y su comportamiento depende del tipo más agresivo que lo compone. Y el tipo más agresivo usualmente se encuentra en la profundidad del tumor, ¿no? Por este motivo no se observa en las biopsias superficiales. En la imagen A vemos el carcinoma vasocelular mixto, ¿no?, que comprende un carcinoma vasocelular nodular, como vemos en la parte superficial, ¿no? Y hay también micronódulos en la periferia, ¿no?, que pueden indicar extensión subclínica, tal vez.
Sí, una más, dale clic, por favor. Una más, una más. Una más. Ya, en la imagen B, el patrón es trabecular, en la base, ¿no? Como vemos, y micronodular, con alto índice de infiltración, ¿no? Como dijimos, el trabecular, ¿no? Y esto nos indica también lo que es, al ser infiltrante, que haya mayor agresividad, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Si se sospecha de invasión de estructuras profundas, como el cartílago, el hueso, globo ocular, entre otros, una tomografía axial computarizada o una resonancia magnética van a ser necesarias para determinar la extensión del tumor, ya que el crecimiento va a seguir las zonas de menor resistencia, ¿no? Y se va a diseminar siguiendo el pericondrio, ¿no? También puede ser el periósteo y la fascia. Eh, Esto va a explicar, ¿no?, la dificultad para tratar los carcinomas vasocelulares que van a hacer recidiva, ¿no? Ahora, el riesgo de metástasis es excepcional en el carcinoma vasocelular. Se estima solo el 0,0028% y el 0,1%, y lo hace al ganglio linfático regional en el cual se encuentra el carcinoma. Luego va a pasar, ¿no?, lo que es seguido al hueso, ah, y posteriormente al pulmón, luego puede pasar al hígado, ¿no? Entonces, pero generalmente no se recomienda estudios habituales de extensión, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, dentro de los factores clínicos de riesgo, vamos a hablar primero del tipo clínico y definición de bordes. Los bordes mal definidos se van a asociar con una extensión subclínica. Los carcinomas vasocelulares nodulares y de bordes bien definidos tienen buen pronóstico. Los superficiales, por otro lado, pueden tener extensión lateral, pero no profunda. Los de patrón clínico, plano cicatricial, el morfeiforme y los ulcerados son de mal pronóstico, con extensión subclínica, ¿no? Tanto puede ser lateral como en profundidad. Y los terebrantes, que eran los mayormente invasivos, son más agresivos, ¿no? De crecimiento rápido e invasión, ¿no?, a planos profundos. Siguiente, por favor. Luego tenemos al carcinoma vasocelular recidivante, que independientemente del tratamiento han sido definidos de alto riesgo y tienen peor evolución que los primarios, ¿no? De acuerdo al tiempo de evolución, a mayor tiempo de evolución, hay mayor riesgo de extensión tumoral e invasión profunda, ¿no? De acuerdo a la localización anatómica, en general, los que se desarrollan en la cabeza y el cuello tienen mayor recurrencia versus los que se encuentran en las extremidades o en el tronco, ¿no? Entonces, mejor se clasifica en lo que es zonas de alto riesgo, zonas de mediano riesgo y zonas de bajo riesgo. Los que incluimos en la zona de alto riesgo, o también llamado como zona H de la cara. Acá tenemos a lo que son la región centrofacial, a los párpados, a las cejas, al área periorbitaria, eh, labios, al mentón, a la mandíbula, a las áreas pre y posauriculares, ¿no? El mediano de riesgo, que es la área M, que son básicamente las mejillas, la frente, que es la zona amarilla, ¿no?, que vemos. También incluimos el cuello y el cuero cabelludo. Y zona de bajo riesgo o área L, que están incluidos el tronco y las extremidades.
Entonces, esto también nos va a servir para clasificar el factor de riesgo clínico según el tamaño, ¿no? La zona de alto riesgo, que nos estaríamos refiriendo a la zona H, es cuando esta sea mayor o igual a 6 milímetros. La zona M, o de mediano riesgo, esta es cuando es mayor o igual a 10 milímetros. La zona de bajo riesgo o zona L, cuando es mayor o igual a 20 milímetros. Siguiente, por favor. Ya, ahora es factores de riesgo histopatológico, ¿no? Según el patrón histopatológico que vayamos a encontrar, vamos a ver que el nodular es el que tiene el de buen pronóstico. Eh, ¿Por qué? Porque este es más circunscrito, ¿no? Como mencionaban las características. El superficial generalmente no va a invadir en profundidad, pero sí puede invadir en extensión lateral. Los micronodulares, morfeiformes y los trabeculares tienen un patrón de crecimiento infiltrante, ¿no? También de extensión subclínica, ya sea esta lateral o profunda. Y también porque estos no están circunscritos, ¿no? Por lo que tienen mal pronóstico. Ahora, de acuerdo a la dispersión y frente de avance, hay que determinar si la masa tumoral es compacta, con bordes laterales y profundos bien definidos, es decir, un tumor circunscrito con frente de avance neto, ¿no? Que estos se van a asociar a un buen pronóstico. Y por el contrario, si los lóbulos o los lobulillos o las trabéculas están muy separadas, entre sí se van a... y los límites laterales y profundos son mal definidos, entonces estaríamos hablando de un tumor difuso, de frente de avance mal definido. Entonces, estos tumores con estas características mencionadas son de mal pronóstico. Luego tenemos de acuerdo al nivel de infiltración. El nivel de infiltración o sea, mientras mayor infiltración tenga, tiene tiene mal pronóstico, ¿no? Entonces, acá se ve, ¿no?, el que es la profundidad de infiltración hasta la grasa, puede llegar hasta la grasa, al cartílago y al plano muscular. En la imagen superior derecha, esta es una biopsia de un rebanado de un tumor que se deja ver un patrón nodular superficial arriba a la derecha. Ese es un patrón nodular superficial. Y no se, o sea, superficialmente no se demuestra la lesión subclínica agresiva, ¿no? Que está más abajo, ¿no? Que es la micronodular y trabecular, que están más inferiormente, ¿no? Y que incluso se está extendiendo ampliamente en la profundidad de la biopsia, penetrando el músculo esquelético en la base, ¿no?, de la lámina. Y también tenemos a la invasión perineural, ¿no?, que eso nos confiere agresividad y recurrencia, ¿no? Entonces, en la imagen también vemos una infiltración tumoral perineural. Vemos que los filetes nerviosos están estrechamente rodeados por trabéculas o micronódulos de este carcinoma, ¿no?, vasocelular mixto, en este caso. Y incluso el tumor puede llegar a confundirse con el propio perineuro, ¿no? Y incluso hasta reemplazarlo. Siguiente, por favor. Acá hay unos resúmenes de los factores de riesgo que se ha estado hablando. De bajo riesgo, según la localización y tamaño,
tenemos a los de área L, que básicamente eran los que se encontraban en tronco y extremidades, con este es menor a 20 milímetros. Los de área M, que eran los de mediano riesgo, que básicamente eran mejillas y frente y cuello, cuando estos son menores a 10 milímetros. Área H, que es en la zona de la cara, ¿no? Que era el centro, la área centrofacial, los párpados, las cejas, la área periorbitaria, labio, mentón, cuando esta es menor a 6 milímetros, ¿no? Son de bajo riesgo. También cuando los bordes de la lesión son bien definidos, cuando prevalece, digamos, el primario, no, o sea, no hay recidiva, ¿no? Cuando no hay inmunosupresión, no hay radioterapia previa, si este es un subtipo nodular o superficial y no hay infiltración perineural. A caso contrario, riesgo alto nos daría una área L mayor a 20 milímetros, mayor o igual a 20 milímetros, una área M mayor o igual a 10 milímetros, una área H mayor o igual a 6 milímetros, con bordes de lesión mal definidos, que haya recidiva, que haya inmunosupresión, radioterapia, y los subtipos, el patrón, los de patrones que crecimiento agresivo, ¿no? Los demás, ¿no? Que hemos estado mencionando. Y que haya infiltración perineural. El siguiente, por favor. Y acá también tenemos criterios clínicos y microscopios de alto riesgo según la clínica, edad menor de 30 años, evolución larga y lenta, o haya una evolución rápida, tamaño mayor a 1 centímetro, la área anatómica que era la zona H, bordes mal definidos, la variedad morfeiforme, según clínica, y que sea recidivante. Histopatológicamente, un patrón micronodular, patrón trabecular, el morfeiforme. También que sea un carcinoma vasoescamoso, que haya una infiltración difusa, de gran extensión subclínica, que haya profundidad de la infiltración e invasión perineural. El siguiente, por favor. Bueno, ahora continuando, hablando como ya hemos estado viendo en cuanto a la clasificación pronóstica y de su tratamiento. Como ya vimos, van a haber carcinomas vasocelulares de bajo riesgo, de riesgo alto, ¿no? En el de bajo riesgo vamos a tener a los carcinomas vasocelulares primarios, nodulares superficiales, micronodulares circunscritos, primarios o bien definidos en la cirugía y circunscritos en la histopatología. Estos mayores de 6 milímetros de área de alto riesgo, mayores de 10 de mediano riesgo y mayores de 20, ¿no? de bajo riesgo. En cuanto al carcinoma vasocelular de alto riesgo, vamos a tener a los subgrupos A. Se va a dividir en el subgrupo A de riesgo alto y el subgrupo B, que es de riesgo muy alto. En el subgrupo A vamos a tener a los carcinomas vasocelulares nodulares superficiales, a los micronodulares que sean circunscritos, estos mayores o iguales a 6 milímetros en zonas de alto riesgo, o mayores o iguales a 10 milímetros en áreas de mediano riesgo y mayores o iguales a 20 milímetros en áreas de bajo riesgo. Y en el caso del subgrupo B, que es el de riesgo muy alto, carcinomas vasocelulares recidivantes, a los micronodulares difusos, a los morfeiformes, trabeculares, a los difusos con infiltración profunda, invasión perineural y a los terebrantes, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al tratamiento, en sí el objetivo del tratamiento es la curación del tumor con preservación de la función y la estética, ¿no? En este caso, cada caso debe ser tratado de una manera diferente según el tamaño, la localización anatómica, el tipo histológico y si es primario o recurrente, con un bajo o un alto riesgo. Las modalidades de tratamiento van a incluir lo que son la decisión médica, la destructiva y la quirúrgica. En el caso de la decisión médica, estas van a ser terapias superficiales, ¿no? Que van a estar reservadas para pacientes en los que la cirugía va a estar contraindicada o no van a ser prácticas. En esto vamos a tener al 5-fluoracilo, que va a ser una crema tópica, que va a ser eficaz en múltiples carcinomas vasocelulares superficiales de bajo riesgo y también
in situ, ¿no? Tienen utilidad limitada en los carcinomas vasocelulares por el porcentaje de recidiva, ¿no? Que es de un 21 a 10%, a un 21% en unos 10 años. Luego tenemos también a lo que es la radioterapia. Esto entre los criterios para el uso de radioterapia se van a incluir lo que es el tamaño y la localización, ¿no? Estos pueden ser para tumores de hasta 15 milímetros en ubicaciones de alto riesgo y de hasta 20 milímetros en ubicaciones de riesgo intermedio. En cuanto a su tasa de curación, general va a ser de lesiones primarias en un 92%. Este se debe evitar en lo que son cánceres verrugosos y en condición genética predisponente al cáncer de piel, ¿no? Va a tener también un riesgo asociado a osteitis y necrosis cutánea. Para las lesiones de bajo riesgo en tronco y extremidades, la radioterapia no se va a indicar y va a ser una buena alternativa para los tumores donde la cirugía va a estar contraindicada. También vemos que está indicada como complemento de la cirugía en los casos de carcinoma vasocelular con invasión perineural o en los casos donde la patología no va a ser documentada con bordes comprometidos y no es posible la reintervención por la proximidad con las estructuras vitales, ¿no? También es un excelente método paliativo para mejorar lo que es la calidad de vida. Y también va a presentar algunas contraindicaciones en los pacientes, ¿no? Por ejemplo, esta va a ser contraindicada en pacientes menores de 55 años porque va a haber un riesgo de cáncer radioinductivo. También es contraindicado en pacientes con enfermedades de tejido conectivo, ¿no? Por ejemplo, LES o la esclerodermia o en genodermatosis. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al tratamiento destructivo, vamos a tener lo que es el legrado y el electrodesecado. El legrado lo que va a hacer es eliminar el tumor visible, ¿no? Y el electrosecado va a eliminar a las células tumorales residuales. Se va a usar para tumores de bajo riesgo y si se realiza basándose únicamente en la apariencia del tumor, debemos evitar lo que es el uso en áreas con cabello o en tumores que se extiendan a la capa subcutánea. En cuanto a su tasa de curación, es del 96% al 100% para tumores menores de 2 milímetros y en general su tasa de curación es del 74%. El curetaje va a tener o la electrosecación, ¿no? Va a tener la ventaja de revelar lo que es la extensión subclínica en aquellos carcinomas vasocelulares sin estroma fibroso. Por eso este se puede combinar con algunas técnicas, ¿no? Y actualmente solo se recomienda para carcinoma vasocelular de bajo riesgo, para los nodulares, para los que son bien delimitados y para los menores de 1 centímetro, ¿no? Que estén confinados a la dermis superior y localizados en zonas de bajo riesgo. En cuanto a la criocirugía, este va a ser un enfriamiento de las células tumorales a menos de 40 grados centígrados durante ciclos repetitivos de congelación y descongelación que va a destruir al tejido maligno. Se puede usar en pacientes con malas condiciones de salud para ser sometidos a la cirugía. También está indicada en carcinomas vasocelulares nodulares o superficiales primarios de bajo riesgo, relativamente pequeños, menores de 1 centímetro, ya que va a existir una marcada disminución del porcentaje de curación cuando van a ser mayores de este tamaño. Y no está indicado en carcinomas vasocelulares de alto riesgo, ¿no? En cuanto a sus contraindicaciones, van a incluir lo que es la intolerancia al frío y áreas cosméticamente sensibles, ¿no? El tratamiento va a provocar lo que es edema prolongados de 4 a 6 semanas y pérdida permanente del pigmento de la piel. Siguiente, por favor. No, perdón, antes. Me olvidaba de la fototerapia láser. La terapia fotodinámica tópica se va a aplicar unas sustancias fotoestimulantes
que va a ser el ácido aminolevulínico o ALA o el metilminolevuleico en la zona tratada, seguida de irradiación con una fuente luminosa azul o roja. Esta está indicada en carcinoma vasocelular de bajo riesgo, pueden ser nodulares y superficiales de pequeño tamaño, y en los carcinomas vasocelulares nodulares, la aplicación tópica del MAL o del ácido metil aminolevulinato va a mostrar mejor penetración que comparada con el aminolevulínico. Se utiliza para lesiones premalignas o superficiales de bajo riesgo, y en cuanto a sus desventajas va a incluir la imposibilidad de evaluar lo que son los márgenes quirúrgicos. Siguiente, por favor. En cuanto a la escisión quirúrgica, que es el tercer tipo de tratamiento, vamos a tener a la escisión quirúrgica primaria o a la convencional. En cuanto la literatura actual va a recomendar un margen de 4 milímetros para el carcinoma vasocelular primario pequeño en la cara o en otras lesiones de bajo riesgo. Se va a recomendar márgenes de 10 milímetros para la resección primaria de tumores más grandes que sean de alto riesgo en tronco o en extremidades. En la actualidad se sabe que el 55% de los tumores resecados incompletamente van a presentar un tumor residual en la segunda intervención. Por eso siempre que la patología informe compromiso tumoral se debe operar al paciente. Se han propuesto también diversos márgenes de resección en el carcinoma vasocelular primario, con bordes bien delimitados, menores de 2 centímetros, con un patrón histológico no agresivo, que presenten márgenes negativos en el 98% de los casos, si se reseca con 4 milímetros de margen, ¿no?, de seguridad. Este bajó a 85% con 3 milímetros y al 70% con 2 milímetros. En otros estudios han definido que el carcinoma vasocelular mayores a 2 centímetros que sean recurrentes con patrón histológico agresivo requieren un margen mínimo de 10 milímetros para obtener lo que son áreas libres de tumores en el 96% de los casos. Siguiente, por favor. También dentro de las cirugías tenemos a la cirugía micrográfica de Mohs. Esta es una técnica quirúrgica compleja, altamente especializada, que se va a emplear en el tratamiento de cáncer de piel y de mucosas. La característica distintiva de esta técnica es la sección horizontal del 100% de los márgenes tumorales para ser examinados en el microscopio, utilizando el mapa topográfico de la lesión y repetir la escisión hasta que todos los márgenes positivos estén libres de tumor. A diferencia de lo que es la cirugía convencional, que utiliza la sección vertical de los márgenes. Esta se aplica en tumores malignos con un patrón de crecimiento por contigüidad, que pueden ser unifocales, ¿no?, y no metastásicos. Se realiza lo que es bajo una anestesia local, y en cuanto a su tasa de curación es del 99% para tumores primarios con conservación significativa del tejido. Está indicado en carcinoma vasocelular invasivo con características que presenten características histológicas agresivas, que sean en zonas de alto riesgo, o también carcinomas vasocelulares recurrentes con invasión perineural, que sean mal delimitadas y en zonas donde es imprescindible conservar tejido sano, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la descripción de la técnica de la cirugía de Mohs, vamos a ver que lo ideal es iniciar delimitando los márgenes clínicos quirúrgicos del tumor, ¿no?, como podemos ver en la imagen. El dermatoscopio va a demostrar ser una herramienta, siguiente, por favor,
El dermatoscopio va a demostrar ser una herramienta de gran utilidad para los tumores de límites mal definidos, como podemos ver. Se recomienda ir delimitando estos tumores desde el eritema que muchos van a presentar alrededor. Se va a realizar después lo que es la asepsia y antisepsia del campo quirúrgico. Y como anestésico se va a recomendar iniciar con lidocaína al 2%, posteriormente se puede agregar lo que es la bupicabaína al 0.5%, ¿no? Por su mayor tiempo de acción, ligado a su vida media, ¿no? Después la extracción tumoral macroscópica recibe el nombre de bulking o citorreducción, aunque también se puede llamar lo que es la tumorrectomía, ¿no? En caso de tumores friables o mal definidos, se utiliza la técnica del curetaje para lo que es la citorreducción. Después de la citorreducción, se va a iniciar lo que es la cirugía de Mohs, ¿no? Con el primer estadio. Lo que se hace es que se realiza la incisión en forma de plato con el bisturí frío angulado a los 45 grados. Antes de extraer lo que se hace es marcar la de referencia en sentido horario, tanto en la pieza quirúrgica como en la piel del paciente, ¿no? Con el objetivo en sí de preservar la orientación espacial de la pieza estudiada. Una vez ya obtenida la muestra, se hace una gráfica calcada de la misma en una hoja de trabajo, donde va a constar de datos del paciente, el diagnóstico tumoral, el tamaño del tumor, según márgenes macroscópicos y su localización anatómica. Esta gráfica tiene que ser idéntica a la pieza que hemos sacado. El material se debe de colorear. Se debe colorear en vivo y en el mapa de forma que queden como copias idénticas. Después de haber sido coloreado y fraccionado, es embebido en un medio de fijación llamado OCT o temperatura de corte óptima y se coloca en un crisostato con un tiempo variable según el tamaño y el número de piezas, ¿no?, que se va a congelar. Ya después de haber sido congelada la muestra, se hace cortes de un espesor de entre 4 y 10 micras que sean orientadas horizontalmente, ¿no? Los cortes se colorean en varios portaobjetos rotulados y después estos se pasan a teñir. El cirujano junto con el patólogo tienen que analizar los cortes histológicos para poder detectar lo que son los posibles focos tumorales residuales o los márgenes libres. Si se observa infiltración por células neoplásicas, se marca en el mapa del paciente el sitio exacto del tumor residual y se pasa a llamar a un segundo estadio. Y se extirpa solo lo que está marcando en el mapa como el tumor. Para iniciar el segundo estadio se puede utilizar otra hoja de bisturí, ¿no?, como para poder optimizar lo que es el corte y evitar lo que son las contaminaciones. Una vez ya obtenida el 100% de los márgenes libres de infiltración por células neoplásicas, se evalúan las distintas opciones de cierre del defecto quirúrgico. Como opciones se van a mencionar cierre por segunda intención, cierres simple afrontado bordes, uso de injertos también o colgajos, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a una parte importante son las consideraciones sobre los márgenes de resección lateral y profundo, ¿no?, en las piezas de extirpación de los tumores cutáneos. Aunque la tasa de márgenes quirúrgicos positivos en tumores cutáneos va a ser bastante baja, la posibilidad de recidiva siempre va a ser un final que no queremos, ¿no?, un final no deseado que se busca reducir al máximo. Entonces se han diferenciado o se han examinado diferentes factores que podrían influir en lo que es la recidiva del tumor. Los carcinomas vasocelulares, parcialmente extirpados, tienen una probabilidad de recidiva del 17%.
cuando solo son los márgenes laterales los que son afectados, ¿no? Y se eleva a un 33% cuando se afectan los márgenes profundos. Por lo tanto, entonces es importante delimitar qué bordes están afectados, ya que esto puede influir en la decisión de si intervenimos quirúrgicamente o solo se vigila, ¿no?, periódicamente. En la extirpación de las lesiones tumorales cutáneas, la evaluación histopatológica, como ya vimos, de los bordes quirúrgicos va a ser muy importante para poder evitar estas recidivas, ¿no? Por ello, el borde quirúrgico suele ser marcado con tinta y la pieza orientada para proporcionar información sobre la positividad de los diferentes márgenes. A grandes rasgos, los márgenes suelen catalogarse en lateral y en profundo. Sin embargo, una distinción nítida entre el margen lateral y profundo sería factible si las piezas estuvieran cortadas en ángulos rectos, ¿no? Tal y como podemos ver en la figura 1, en la figura 1A. Obviamente, esto no es el caso de la... estos no son casos cotidianos, ¿no?, donde las piezas son extirpadas con un margen de orientación variable, como podemos ver en la imagen 1B. En este caso, siempre está claro que L1 es un margen lateral y D es un margen profundo. Pero ¿cómo podemos considerar a L2 y a L3? Podríamos considerarlo como márgenes laterales o como márgenes profundos. Bueno, a veces sucede que un tumor no ha sido extirpado cortándolo focalmente con un borde de un área ambiguo entre los bordes laterales y bordes profundos. En este sentido, es importante conocer lo que es lo que nos dice la anatomía patológica, ¿no? Que está marcando un margen lateral positivo en una indicación de amplio fundamento, ¿no?, en sentido lateral. Por el contrario, un margen profundo positivo va a ser una indicación para profundizar en lo que es la nueva ampliación. Por ejemplo, analizando las figuras que tenemos en la figura 1, en lo que podemos ver lo que es la letra A, si las piezas fueran extirpadas con ángulos rectos, entonces la distinción entre los bordes laterales y profundos serían nítidas y sin problemas, ¿no? De igual manera, sería fácil distinguir entre los bordes laterales, que sería la parte de arriba de L, y los bordes profundos afectados, ¿no?, que sería la parte de abajo, la parte D, la letra D. En el caso del cuadrito de la figura 1, en el cuadrito B, las piezas extirpadas suelen tener lo que es un margen lateral que se va a angular para confluir con el margen profundo. El punto exacto en el que un margen lateral pasa a ser profundo es controvertido, ¿no? Así, L1 pasaría o parecería ser un borde lateral claro y D parece ser un borde profundo, ¿no? Pero ¿cómo deberíamos identificar a L2 y a L3, ¿no?, como bordes laterales o como bordes profundos? En la imagen C, el margen afecto en esta biopsia es difícil de definir como lateral solo, profundo solo o una combinación entre ambos. En la figura 2, en el cuadrito A, vamos a tener un informe con márgenes laterales positivos, ¿no?, la letra L, que va a propiciar una ampliación en el sentido lateral. Por el contrario, un informe con bordes profundos positivos, que podemos ver la letra D, va a favorecer una ampliación en profundidad de los márgenes. En la imagen B, vamos a ver que en el nuevo modelo se van a considerar márgenes laterales a los de la angulación superior a 45 grados, ¿no?, que podemos ver el que está de color rojo. Por debajo de dicha angulación, el borde va a ser considerado como profundo, ¿no?, que podemos ver las líneas de color azul. Y en cuanto al cuadrito C, según el nuevo modelo, D1 y D2 van a ser considerados márgenes profundos, al ser D1 positivo.
esta pieza sería informada como un margen lateral y profundo positivo. Y si D1 hubiese sido considerado margen lateral, sería una ampliación únicamente en sentido lateral y este sería insuficiente. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento adyuvante, vamos a tener acá también a la radioterapia, que esta va a ser más que todo recomendada, como ya vimos, para tumores de afectación perineural, con márgenes tisulares positivos, con una afectación ganglionar en cabeza y cuello. Y hay que considerar esto en pacientes con enfermedades regionales del tronco y las extremidades que son sometidos a disección de ganglios linfáticos. Otro tratamiento adyuvante es el Vismodegib, que es un inhibidor de la vía HED-HIT-HOT. Esto para pacientes en los que se han agotado todas las opciones quirúrgicas y de radiación para carcinoma vasocelular avanzado. Este va a ser recientemente aprobado por la FDA, pero también va a presentar efectos adversos, ¿no? Como los espasmos vasculares, la alopecia, la pérdida del gusto, pérdida de peso y la fatiga. Y en cuanto al seguimiento, los pacientes tratados por carcinoma vasocelular deben tener un seguimiento de 6 a 12 meses durante los primeros 3 a 5 años. Y la educación del paciente va a ser también fundamental, e incluso la protección solar y el autoexamen, ¿no? Siguiente. Acá tenemos dos cuadritos que nos van que nos explican un poco lo que son las diferencias entre el carcinoma vasocelular y el espinocelular. Entre lo más importante que podríamos hablar de esto es que el carcinoma vasocelular, por ejemplo, no afecta a lo que son mucosas y el espinocelular sí, ¿no? La frecuencia del carcinoma vasocelular va a ser mayor en comparación con el del espinocelular. Y la clínica, ¿no? La clínica del vasocelular va a presentar un brillo perlado, telangiectasias superficiales, y en el epidermoide o en el espinocelular va a presentar un eritema con descamación. Siguiente, por favor. Eso es todo, doctor. Ahora vamos a presentar dos videos para que nos expliquen un poco mejor sobre lo que es las cirugías, la cirugía de Mohs. Okay. Bien, continuando con la exposición, vamos a ver este video del Colegio Americano de Cirugía de Mohs para ver el procedimiento de la cirugía micrográfica de Mohs. Para recordar, la exposición excesiva a la luz solar va a ser la principal causa para desarrollar esta neoplasia. La radiación ultravioleta puede penetrar nuestra epidermis y va a dañar el ADN en las células de nuestra piel. Con el tiempo, esto va a conducir a la neoplasia. Los carcinomas de piel son como unos icebergs con la punta del tumor visible sobre la piel y la mayor parte debajo sin poder predecir la extensión del crecimiento. Y bueno, aquí vamos a ver una tabla de los procedimientos realizados y la incidencia de personas afectadas que va aumentando en los años. Bueno, la cirugía micrográfica de Mohs, como ya sabemos, suele ser el tratamiento más efectivo para las áreas comunes donde aparecen estos, como en la cara, en la cabeza o el cuello. Estos se realizan de forma ambulatoria. La mayoría de las cirugías reducen significativamente el daño al tejido circundante, mientras se eliminan de manera efectiva todos los rastros de cáncer. Primero se va a marcar el tumor. Para este procedimiento no va a ser necesario que el paciente se someta a anestesia general, pero como la comodidad es una prioridad, se va a someter a anestesia local. Y luego el cirujano va a extirpar una pieza de tejido en forma de platillo, como ya vimos, con márgenes de 1 a 2 centímetros o 4 alrededor y debajo del borde marcado. Posteriormente se va a colocar una venda sobre el sitio quirúrgico y mientras tanto el paciente va a tener que esperar cómodamente, ¿no? Mientras el tejido extirpado se va a llevar a un laboratorio y se va a preparar la muestra, ¿no? Para la evaluación microscópica.
donde hay el cirujano capacitado en cirugía en micrográfica de mus y en patología de piel, va a examinar, ¿no? Cuidadosamente el tejido bajo un microscopio, y esto para ver si el cáncer se ha extirpado por completo, ¿no? O si se encuentra un tumor residual. Si aún vemos un tumor residual, se extirpa, ¿no? Una segunda capa, el área positiva, ¿no? Este proceso se va a repetir hasta que todos los márgenes estén libres de tumor. Ahora, para la reconstrucción se permite que las heridas pequeñas, como vemos en la imagen, o simples en las áreas apropiadas, cicatricen naturalmente, ¿no? Mediante un proceso conocido como segunda intención. La mayoría de heridas a un lado del rostro no se cierran con una reparación lineal, ¿no? Como vemos en el video, se cortó el tejido adicional a cada lado del círculo para que la línea de sutura quede plana, ¿no? Y se pueda cerrar la herida circular. Las heridas más grandes, como vemos en la imagen, o más complicadas, pueden requerir de un colgajo, ¿no? O injertos. Como vemos en el video, se hizo un colgajo bilobulado, ¿no? Que cierra el sitio quirúrgico, moviendo la piel adyacente más floja, ¿no? Para rellenar la herida. El cirujano, que es miembro del Colegio Americano de Cirugía de Mohs, que nos dice el video, está encargado de realizar esta cirugía. Este ha sido sometido a un riguroso entrenamiento. Durante el procedimiento, él o ella va a realizar más de 500 casos. Estos casos no solo van a incluir lo que es la interpretación patológica de tumores comunes o inusuales, sino que también la realización de las reconstrucciones complejas y de rutina, ¿no? Ellos nos dicen que el objetivo principal al realizar la cirugía de Mohs es curar el cáncer de piel y preservar lo que es el tejido normal en comparación con otros tratamientos para el cáncer de piel, ¿no? Como ya explicamos, la cirugía de Mohs va a tener una tasa de éxito muy alta, de hasta un 99%. Eso sería todo, doctora. Ok. Eso sería todo, doctora. Ok, está bien. A ver, yo tengo algunas preguntas puntualmente para una compañera. A ver, Mariet. Mariet, tú que andas bien entretenida. Cuéntanos, ¿cuál es el tipo de cáncer vasocelular más frecuente? Parece que sigue ausente. Mariet. La idea de que estén en clases, sea virtual o como fuera, es que presten atención a las clases. De lo contrario, no tiene ningún sentido. Y hacer acto de presencia y poner su imagen estando en otra situación no tiene ningún sentido. Ok, sigue perdida para el resto de sus compañeros. ¿Cuál es el cáncer vasocelular más frecuente? Obviamente no para los que han expuesto. El nodular, doctora. Ok, es el nodular. ¿Cuál de ellos es el más agresivo? Listo, doctora. ¿Cuál? No
Sí, mixto, ¿lo dijiste? Sí. Ujú. ¿El grupo está de acuerdo? Clínicamente podríamos considerar al terebrante y dentro de histológico podemos considerar lo que es el micronodular, el morfeiforme y el trabecular, porque estos son más infiltrativos, ¿no? Básicamente por eso. Ok, está bien. A ver. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico del cáncer? Vaso celular específicamente, ¿no? Edad menor a 30 años. Bordes mal definidos, doctora. Ya, bordes mal definidos está mejor. Y que sea un tumor difuso. Ya, difuso alega bordes mal definidos. ¿Qué más? El tamaño, doctora, que sea mayor a 6 milímetros. Ya lo que su compañera clasificaba como de alto riesgo, no riesgo o bajo riesgo, ¿no? Ya. Mayor de 6 milímetros, alto riesgo. ¿Qué más? Una evolución rápida. Evolución rápida. No es del todo cierto porque el vaso celular en general es el más lento, ¿no? Que la profundidad de la infiltración llegue hasta la grasa del cartílago. Ya, un nivel de profundidad. Doctora, no sé si es para el vaso celular, pero también el color en general para los cánceres de piel, la coloración, cambios de color es un signo de malignidad también. Ya, sí es un factor de riesgo el que tenga colores diferentes, bordes mal definidos, etcétera. Em, no veo quién está hablando. Ah, ok, ok. Ok, no se te enfocaba. ¿Puedes repetir, por favor, qué me dijiste? Ajá, esos son factores de riesgo, ¿no? Los factores de mal pronóstico están ya un poquito más centrados en la misma lesión. Los otros son factores. Ujú. Sí, el crecimiento vertical es importante, pero más que en este tumor, en los melanomas, ¿no? En los melanomas se habla bastante de verticalidad o horizontalidad. En específico, en este, podríamos decirlo que en general sería profundidad, básicamente, ¿no? Está bien. ¿Qué más? Doctora, que las trabéculas o los lobulillos se encuentren muy separados entre sí. Eso más bien nos diría qué tipo, cuál es el tipo, ¿no? Cuál es el tipo de cáncer y de acuerdo a eso podríamos o inferir si es o no de alto riesgo o si es más maligno. Hay otros aspectos un poquito más generales. La ubicación, doctora, también podría ser. Bueno, ha mencionado que los centrofaciales son los de mayor riesgo, ¿no? La ubicación podría ser. Pero respecto a malignidad hay algunos puntos específicos. A ver, un intento más y si no lo Recurrencia, doctora, puede ser. Ya, la recurrencia es un factor pronóstico, ¿no? A ver, el grupo. Invasión perineural también, doctora. Ajá, esa es una de las características importantes. ¿Qué más?
¿Algo más? Creo que no. Interebrante, doctora. ¿Qué? Interebrante, doctora. Ah, sí. Tiene, dentro de los de mal pronóstico están lo que mencionó su compañera, ¿no? El morfeiforme, el telebrante y alguien más falta. Y el micronodular, creo que dijiste. Sí, doctor. Ok, entonces tiene que ver el mal pronóstico con ciertos tipos de cáncer vasocelular específicos, como los que acabamos de mencionar. La invasión perineural, que los bordes no estén bien definidos. También tiene que ver con la profundidad, como lo estaba mencionando. Ok, respecto al tratamiento, ¿qué posibilidades de tratamiento hay? A ver, chicos. La doctora, ¿podría ser lo que es la extinción médica, la quirúrgica y la destructiva? Ya, sí, esas son las que ha mencionado su compañera. ¿Está bien? Ya. Respecto a la decisión médica, esta va a estar básicamente dada por los dermatólogos, ¿no? Que bajo ciertas circunstancias de no agresividad o que no se tenga otra posibilidad de tratamiento, pues deciden hacer algunas de estas decisiones o finalmente dar tratamiento, sea de quimioterapia u otra de estas, ¿no? Que ha mencionado su compañera. A lo que nosotros nos atañe un poco es más bien la resección y cómo es que podemos reconstruir estos tumores. Pero está bien lo que has dicho respecto al tratamiento. Respecto a la decisión, ¿cuáles son los márgenes de resección de los tumores o de los cánceres vasocelulares? 4 o 5 milímetros, doctora. El margen es de 3 a 5 milímetros, como ha mencionado, el promedio es 4, pero es en realidad de 3 a 5, ¿no? Más de 3 milímetros cuando tenemos bajo riesgo, cuando no hay antecedente de recidiva, etc. Y cuando llega alguna de estas condiciones, pues se tiende a aumentar más el margen, ¿no? Pero en general es de 3 a 5 milímetros. En el grupo mencionaron algo de 1 centímetro, si es que estaba, ¿dónde? En tronco y extremidades, creo. ¿No? Sí, doctora. Ya. En realidad, aunque tenga más de 5 milímetros, es suficiente. Si queremos darle un margen superior, puede ser, ¿no? Si tenemos alguna duda respecto a, a que vayamos a hacer una resección completa o no, generalmente cuando tenemos estos antecedentes previos, ¿no? De recidiva y bordes sobre todo mal definidos, es que procedemos a hacer la cirugía de Mohs, que en realidad es lo ideal, ¿no? Lo ideal es ir sacando por partes y ver que cada margen esté libre de lesión. Sin embargo, no siempre es posible porque tendríamos que tener un patólogo al costado. Entonces, con que respetemos los márgenes de resección y veamos, o digamos que clasifiquemos a un paciente entre alto riesgo y bajo riesgo, para de acuerdo a eso darle el margen mínimo o máximo, está bastante bien. Igual, al final mencionaba su compañera respecto a la decisión que si es vertical o sí, así. Entonces, en bloque es mejor para poder definir los márgenes. En general, siempre que se hace una decisión tiene que ser así, ¿no? Porque de lo contrario, si tú realizas la decisión, luego, digamos que centrándote o haciendo cortes un poco oblicuos, pues hay alto riesgo de que puedes dejar lesión en alguno de los bordes. Entonces se prefiere que sean incisiones verticales en todos los bordes para que pueda salir la mayor cantidad de la lesión. Ok, entonces
Lo que tienen que recordar siempre son los tipos más frecuentes. Tienen que recordar los factores de mal pronóstico, cuáles son los factores de riesgo también, y respecto a margen de decisión, ¿no? Para que puedan sugerir. Y como bien han dicho sus compañeras, dependiendo del tamaño, la localización, se puede optar desde un cierre secundario, que no es necesariamente lo habitual, hasta una reconstrucción con injerto, colgajo. La mayoría de veces es con colgajos. Injertos se opta cuando son pacientes, no sé, ancianos, que tienen múltiples comorbilidades en los que no vale la pena, digamos, arriesgar una cirugía mayor, sino sacar un injerto es bastante más sencillo, ¿no? Entonces se puede proceder a hacer una reconstrucción con injerto. Por lo general la reconstrucción se hace con cierre directo o con colgajos, dependiendo de la zona, como ya nos han mencionado. ¿Tienen alguna consulta? Eunice. Dice, ¿cuántos centímetros son recomendados para no dejar lesión? No terminé de leer tu mensaje. Doctora, en el momento de la cirugía, ¿cuántos son los centímetros recomendados para dejar y no comprometer los bordes del carcinoma? En resumen eso. Sí. En general, como hemos mencionado, márgenes de 3 a 5 milímetros. Uno puede quitar cuanto más lesión desee o cuantos más bordes desee, sí, pero tiene que también ver la posibilidad de la reconstrucción posterior. Los estudios dicen que con esos márgenes, pues el porcentaje de dejar lesión es mínimo, ¿no? Entonces, igual si tenemos alguna duda, pues lo que tenemos que hacer como es ampliar un poquito más el margen, ¿no? Pero los estandarizados son de 3 a 5 milímetros. ¿Alguna otra consulta? No. Ok. Creo que todos están algo cansados ya. Ok, me incluyo. Entonces, creo que hemos tratado de recalcar un poquito los conceptos básicos que tienen que recordar, los que probablemente también van a venir en el examen. ¿Ok? Tienen que, por favor, prestar atención. Si bien es cierto, es mucho más sencillo estar sentado ahí, le apagas tu audio o apagas tu cámara y se acabó. Esa no es la idea de las clases, no sea cual fuera la clase que ustedes tengan. La idea es que traten de sacar algo más de conocimiento. Finalmente los que están en formación son ustedes. Ok, chicos, entonces nos vemos el próximo martes con las exposiciones que continúan. Y nada más. ¿Alguna duda, consulta? Ya, chicos, entonces descansen. Ya los he retenido bastante. Nos vemos entonces la próxima semana. Buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego.